que nos enamoran en la Biblia. En el libro de Cantares vimos cómo Cristo cumple pues a la perfección el papel del esposo y cómo la iglesia tendría que cumplir el papel de la novia, de la esposada. Recordemos que Cantares pues no es un libro que haga mención directa de lo que vimos de Cristo como el esposo, sino que es básicamente pura poesía en un matrimonio, desde el cortejo hasta la consumación del matrimonio, pero que en eso encontramos algo que nos apunta, ¿no? Y nos dirige al propósito de Cristo, porque si no luego caemos en sobreinterpretaciones que no están, pero lo que sí encontramos es bueno para nosotros y sobre todo recordar el amor de Cristo, ¿sí? La importancia de recordar el amor que Él tiene y tuvo y seguirá teniendo hacia nosotros, a pesar de cómo somos, ¿sí? A pesar de cómo somos, tristemente, para nosotros. Pero eso nos da fortaleza para descansar en Dios, de que a pesar de cómo soy, pues nos siga amando, ¿no? Tampoco caigamos en el conformismo de, pues así me ama, así me quisiste, así me quieres. No, o sea, nos ama, pero para salvación. Su deseo en nosotros no es como que, sí, me gustas así como eres perfecto, lindo, chulo, ¿no? A veces confundimos cuando hablamos a la gente, le decimos que Dios te ama, a veces es como que Dios te ama así como eres, y a veces la gente entiende como que, pues así como estoy, ¿no? Y no, es Dios te ama a pesar de cómo eres. ¿Sí? Dios nos ama a pesar de lo que tenemos y nos ama para salvación, para santificación, para cambiar para Él. ¿Sí? Entonces, después de Cantares, ¿qué es lo que sigue? Isaías. Y entramos ya de lleno en los profetas, ¿sí? Ahora sí que entramos en pura profecía, de aquí hasta todo el final del Antiguo Testamento, profecía y profecía y profecía. Tenemos profetas mayores, profetas menores, ya pues acabamos los libros históricos, ya acabamos los libros de poesía, y ahora sí, vamos a dedicarnos totalmente de lleno a pues sí, pura profecía, puros aspectos proféticos acerca pues de Cristo, de su obra, de la persona de Él, incluso de cosas muy específicas acerca de Él. Y de aquí sí tenemos que ir teniendo pues un camino todavía más cuidadoso, ¿no? Porque a veces también las profecías las interpretamos de otra forma que no es. Tenemos que entender algo claro, todos los mensajes no son escritos específicamente para nosotros, ¿sí? Son escritos para ciertas personas, en ciertos momentos, en ciertos contextos. Sin embargo, que no sean escritos para nosotros no quiere decir que no sean escritos para nuestra enseñanza, porque dice la Escritura que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, de forma específica, no fue para nosotros, pero sí para nuestra enseñanza. Y sí para aprender, y sí para entender pues todo el plan de Dios. Entonces, entramos en Isaías, que es el primer libro profético que entramos. No que antes no hubiera profecía, no que los profetas estuvieron escondidos y de pronto, ¡pum!, salieron, no. Algo que no sé si usted lo sepa, pero la Biblia no está escrita cronológicamente. Es decir, no es como que se murió Salomón y de pronto llegó Isaías, y después llegó Jeremías y después llegó Ezequiel, no. Muchos profetas fueron contemporáneos. Muchos profetas, pues la mayoría fueron contemporáneos de reyes, ¿sí? Porque eran enviados principalmente a los reyes y al pueblo de Israel. Entonces, los profetas no es como que llegaron después, siempre han estado ahí. Sin embargo, los libros que ellos escribieron de forma específica, pues los acomodaron de esta forma para nuestra comprensión, ¿sí? Isaías estuvo en un reinado de 4 reyes, desde Usías, que fue este rey que empezó bien, pero de pronto su corazón se enorgulleció, y entonces dijo, ¿sabes qué? Yo voy a sacrificar también a Dios. Y los sacerdotes le dijeron, no, eso es nuestra chamba. Y los sacerdotes estuvieron ahí queriendo detener, y Usías dijo, no, yo voy a entrar. El punto es que se montó en su macho, entró,
y le cayó lepra. Porque Dios dice las cosas en orden. Tú eres rey y qué bueno, pero tu lugar es allá, no acá. Su reinado, el ministerio de Isaías continuó con 4 reyes hasta terminar con Ezequías. Ezequías fue uno de los penúltimos reyes antes de que fuera el reino llevado a Babilonia. Ezequías es este rey que conocemos que Dios le dice, ordena tu casa porque vas a morir. Él dijo, no Señor, ¿sabes qué? Dame chance, otro tiempo más. Dios le dice, ok, está bien, en ese tiempo más Ezequías pues hace cosas que también a causa del orgullo. Y Dios le dice, bueno, tu reino será entregado en tu hijo. Y llega Manasés, y en el lapso del reino de Manasés es donde la historia, ya no bíblica, sino la historia en general, nos cuenta que en el reinado de Manasés, este profeta Isaías fue cuando murió. Y lastimosamente no murió como uno hubiera querido, ¿no? Como Moisés, que descansó, como Abraham, que descansó con sus padres en su vejez, como Jacob, no. La mayoría de los profetas, casi todos, son muy pocas las excepciones, que no fueron asesinados. Es decir, fueron asesinados, otros martirizados y asesinados, y por gente de su mismo pueblo. Por gente del mismo pueblo que decía, yo sirvo a Jehová, y vengan a nosotros los profetas de Jehová. Pero cuando venían los profetas de Jehová, no les gustaba la palabra de Jehová, y ellos mismos lo asesinaban. La historia cuenta que Isaías pues murió, ahora sí que partido a la mitad, sí que fue cortado a la mitad. Fue contemporáneo del profeta Oseas y Miqueas, para que vean que no porque Oseas esté casi hasta el final y Miqueas casi hasta el final quiere decir que vinieron después, no, fueron contemporáneos, simplemente tuvieron propósitos diferentes. Isaías se le conoce como, si lo pusiéramos en términos humanos, como el libro profético más excelente en términos humanos, no que los demás no valgan tanto, sino que tiene un lenguaje cultural muy como de alguien muy estudiado. Es uno de los libros proféticos más largos, que incluye muchísima profecía y muchísima enseñanza. De hecho, podemos encontrar en Isaías, pues básicamente de una forma muy exhaustiva, todo el plan de salvación, desde la caída del hombre hasta la glorificación del hombre, desde la venida del Mesías hasta el reinado del Mesías. Sí, si nosotros quisiéramos hacer un estudio muy exhaustivo de Isaías, pues de ahí estuviéramos sacando muchísima enseñanza. Habla acerca de la vida práctica, habla acerca de la idolatría, habla acerca de la adoración, habla acerca de la obediencia, habla acerca del Mesías, habla acerca de la elección de Dios, de la soberanía de Dios, ¿sí? Habla acerca de la humildad, habla de todo. Por eso les digo que es un libro pues muy concentrado. Sin embargo, pues nuestro afán no es hacer un estudio exhaustivo de Isaías, sino ver las partes específicas acerca de Cristo en él. Aún así, pues nos va a llevar tiempo, porque es mucho lo que hay que ver en Isaías acerca de Cristo, ya que a Isaías se le conoce también como el profeta evangelista, porque fue el que más de entre todos habló acerca de Cristo, habló acerca del Mesías, habló acerca de la persona, habló acerca de su ministerio, acerca de cómo iba a venir, acerca de su reinado glorioso, acerca de lo que iba a hacer, acerca de cómo la gente lo iba a rechazar. Habló cosas incluso que Cristo pronunció con sus propias palabras y dijo, aquí el profeta habla de mí, ¿sí? Habla lo que yo estoy hablando, ¿sí? Entonces, algunas partes claves que iremos desarrollando en el camino, y hoy vamos a empezar con uno de los puntos claves de Isaías es el nacimiento virginal de Cristo, el nacimiento de la Virgen, de cómo iba a venir Jesús al mundo por medio de una virgen. Y esto, ahorita lo vamos a ver más profundo, pero es una de las columnas, ahora sí que fundamentos de nuestra fe. Esto no es cosa secundaria. Hablar acerca de que Cristo vino mediante una virgen es algo que debe estar enraizado en lo que creemos.
No es de que, si cantan o no cantan tal tipo de alabanza, si aplauden o no aplauden, si creen esto o no, si el velo o no. Eso no es cosa secundaria, eso es cosa primordial. Ahorita lo vamos a ver porque uno dirá, bueno, ¿qué tiene, no? ¿Qué ver eso? Vamos a ver porque tiene mucho o influyen mucho acerca de la obra de Cristo, tanto como su resurrección. ¿Sí? Si no creemos que Cristo vino de una virgen, es equiparable a decir no creo que Cristo resucitó. Y esas son cosas sólidas en nuestra fe que nos definen como hijos de Dios, como cristianos, a otras sectas. Otras cosas que vamos a ver es títulos del Mesías, nombres del Mesías, acerca de los padecimientos del Mesías, acerca de lo que iba a llevar, acerca del sufrimiento, acerca de la redención. Incluso Isaías nos habla no del Mesías, sino de quién iba a preparar el camino. ¿Sí? Que dice, voz que clama en el desierto. Y eso sabemos ya por el Nuevo Testamento que habla de Juan, ¿sí? Aquel que iba a preparar el camino. Isaías en el Nuevo Testamento, es decir, ya después del pacto en Cristo y en los evangelios incluidos, es citado alrededor de 100 veces. O sea, para que vea la calidad de todo lo que Isaías había hablado, es el libro o el profeta más citado en el Nuevo Testamento que cualquier otro. En los evangelios es nombrado aproximadamente 21 veces, de las cuales varias veces Cristo habló acerca de él. Otras es Mateo diciendo, en esto se cumple la escritura que decía Isaías cuando dijo que iba a hacer esto. En esto se cumple la escritura citando a Isaías. Hechos, Pablo, Pedro, incluso Juan cita cosas acerca de Isaías. Para que veamos la importancia de todo esto y por qué, pues sí, nos vamos a detener bastante tiempo en Isaías, porque hay mucho que ver en cosas muy importantes en cuanto a Cristo. ¿Sí? No es conocimiento nada más, sino es conocer quién es Jesús, conocer la importancia de su obra. No recordemos esto, no venimos aquí solamente a aprender teoría, sino a buscar conocer a alguien, ¿sí? A buscar conocer lo que Él quiere que conozcamos acerca de Él. No venimos simplemente aprendí esto acerca de Cristo. Y sí, me sé algunos títulos, sé lo que hizo, sino, yo conozco quién es Él. Y porque lo conozco, voy a hablarle de esta manera, voy a tratarlo de esta manera, ¿sí? Por ejemplo, en las relaciones, ¿no? de matrimonios, yo creo que las esposas conocen al esposo a la esposa. Y saben qué cosas decirle a la esposa, qué cosas decirle al esposo, cómo hablarle, cómo no hablarle. Porque conocen que de alguna forma, si te equivocas en las palabras o en la forma de decirlo, pues la reacción va a ser distinta, ¿no? ¿Sí? Y sobre todo, pues pensar mucho a veces en lo que decimos, en cómo hablamos, porque conocemos a la persona. Si yo conozco a mi esposa, sé qué cosas le gusta, qué cosas no le gustan, entonces yo voy a actuar en pro de eso. Y es lo mismo con Jesús. Si yo lo conozco, voy a saber qué es lo que le agrada, qué es lo que no le gusta. Sin embargo, como a Jesús no lo vemos físicamente y como no nos habla físicamente, pues a veces decimos, lo doy por hecho, ¿no? Qué bueno que a Jesús le gusta que lo trate así, que le hable así, que le diga esto, pero pues, qué bueno. Esto es importante entenderlo. Isaías 45, 21 al 25. Vamos, apenas estoy en la introducción, espero que el mensaje no se haga muy largo, pero voy a la introducción, porque Isaías habla acerca de la proclamación de Jehová. Habla acerca de quién es Dios, pero este Dios que está hablando, el cumplimiento perfecto o el cumplimiento visual, físico que tenemos está en Cristo. Dice Jehová en el Isaías 45, 21 al 25, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. Y pregunta, ¿quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová?
Si Dios está diciendo, desde el principio yo he hablado, ¿sí? Desde el principio yo he dado entendimiento. Y dice, y no hay Dios más que yo. Si no hay otro Dios, solo hay un Dios. Dice Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos. ¿Y qué dice? Todos los términos de la tierra. Le está hablando a un pueblo judío, a Israel, pero está diciendo, vengan a mí todos los términos de la tierra. Cosas que el pueblo judío no entendía en su momento, ¿no? Pero desde ahí ya estábamos viendo que Dios está hablando a todo el mundo, no nomás a un pueblo. Dice, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí, dice, se doblará toda rodilla y jurará toda lengua y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Hasta ahí. Jehová está hablando acerca de quién es Él. Y dice, no hay otro Dios. Yo soy el único Dios. Dice, ante mí y solo ante mí se doblará toda rodilla. Pero luego encontramos, espérame, ¿no? Vamos al Nuevo Testamento y encontramos que se habla de Cristo, que dice que a Él se le dio un nombre sobre todo nombre, ante el cual, ante ese nombre, que dice, se doblará toda rodilla. Espérame, o sea, ¿cómo está el asunto aquí? Vaya buscando ahí en su Biblia, primera de Juan 5:7 o segunda de Juan 5:7, no recuerdo cuál es. Habla acerca de la Trinidad. Pero vemos que Dios dice, no hay otro Dios, soy un único Dios. Solo hay un solo Dios, ¿sí? Y luego dice, espérame, es que encontramos en el Nuevo Testamento otra persona que afirma y dice que ante Él se doblará toda rodilla, que a Él se le ha dado la capacidad y el poder, y es más, especifica, solo en Él hay salvación. Cuando aquí Dios está citando y dice, no hay Dios más que yo, justo y salvador. Es decir, soy el único que salva. Pero luego vamos al Nuevo Testamento y encontramos a otra persona que dice, yo salvo. Yo soy el único camino, la verdad y la vida. Entonces, a ver, ¿hay más dioses aparte de Dios? Sí. Jesús es otro Dios. Jesús es es otro Dios. Porque ciertamente encontramos, hemos aprendido, hemos visto que Jesús es Dios, ¿verdad? Pero Jehová en el Antiguo Testamento dice, yo soy el único Dios y no hay otro. Entonces, a ver, ¿cómo entendemos eso? ¿Hay dos dioses? ¿Cómo explicaríamos, cómo trataríamos de entender esto? En nuestra limitada capacidad, pues sí está medio difícil, ¿no? Porque al decir Jesús es Dios, pero Jehová, el Padre, es Dios, pues como que quiere de forma implícita querer decir que son dos dioses. Pero la realidad es que no. ¿Qué es lo que dice 1 de Juan 5:7? Dice, porque tres son los que dan testimonio, es decir, los que están hablando, los que están enviando mensaje, enviando palabra. Son tres, dice, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y dice, estos tres son uno. Es decir, es una unidad en ellos. ¿Y a qué nos referimos con esta unidad? Que Dios es un solo ser. Dios es un solo ser. Pero este ser se manifiesta en tres personas. Tres personas que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De los cuales, de estas tres personas, una persona de la Trinidad tiene dos naturalezas. Naturaleza humana, naturaleza divina. ¿Sí? Esto parece muy enredoso, parece muy así como que, ay, es demasiado, ¿no?
Pero es que ahí encontramos la grandeza de nuestro Dios, que Él es perfecto y que Él va mostrando y abriendo estos misterios que antes no se entendían, que antes no se tenían muy claros, pero que ahora los vemos de forma muy fácil y muy sencilla. Porque Cristo, ojo en esto, no es un super profeta ni un hombre muy elevado. Tampoco es eh, un Dios pequeño, ¿sí? No es un Dios rebajado ni un hombre glorificado. Es Dios eterno hecho hombre. Dios eterno hecho hombre. Juan 1:14 dice, y aquel verbo, aquel que da testimonio en el cielo, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí cuando vemos gloria del unigénito del Padre, le está otorgando divinos, o sea, títulos divinos. O sea, su gloria es tan grande como el Hijo de Dios, como el único ser que viene del Padre. Dice, este Dios habitó en carne. Es lo que les dije, una persona de esta Trinidad tiene dos naturalezas. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de esta naturaleza humana, que tiene que ver con el nacimiento virginal de Cristo. Lo hice lo más profundo de forma muy condensada lo que pude, porque son columnas, repito, de nuestra fe. Si no entendemos, si no creemos, si no aceptamos, si no defendemos que Cristo vino de una virgen, estamos moviendo cimientos. No es que esté quitando una bardita o un espejo o un mueble, no. Estoy moviendo cimientos de lo que la Escritura enseña. Y es la primera vez que se cita en Isaías 7:14. Es donde encontramos la primera vez, repito, no que después de mucho tiempo, recuerde que Isaías estuvo en el periodo de los reyes, ¿sí? Pero Isaías es el primero en citar 700 años antes de Cristo cómo iba a venir este Mesías. ¿Por qué? Hay, no recuerdo exactamente si fue Buda, Mahatma, que dice en sus escritos sagrados que nació de una virgen. Y según la tradición histórica de esa religión, pues Buda vino antes que Cristo. Entonces dice, ¿quién le copió a quién? ¿No? O sea, Cristo le copió a Buda si Buda nació antes que Cristo, y se dice en los libros sagrados de Buda que él vino de una virgen. Pero ojo, o sea, el nacimiento de Cristo, de cómo iba a venir, ya estaba profetizado 700 años antes. O sea, ya se había hablado muchísimo antes de que Buda llegara el cómo iba a venir este Mesías. Y dice ahí Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo dará señal. ¿Qué señal? Un rey estaba ahí en unas broncas con otros reyes. Se iban a ir a dar unos buenos guamazos, se iban a pelear, se iban a entrar en guerra, estaba con miedo. En pocas palabras, Dios le dijo, pídeme una señal para que veas que yo estoy contigo. El rey dijo, no, ¿cómo crees, Señor? Y Isaías contesta y dice, o sea, molestas a Dios y también molestas a Dios al pedirle y molestas a Dios al no pedirle. Entonces Dios dice, yo mismo, es decir, de su propia voluntad, de la propia elección, de la gracia de Dios, o sea, se originó en él esta señal, no en el hombre. Dios dice, el Señor mismo dará señal. Esta señal, repito, no se originó en un pensamiento humano, se originó en el pensamiento de Dios, porque Dios le dijo al rey, pídeme. El rey le dijo, no te voy a pedir señal. Dios dice, ok, yo mismo voy a generar una señal. Así que esta señal no se le ocurrió a nadie, se le ocurrió a Dios. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Sí? Si la Virgen va a concebir, esta es la señal para que creas que yo estoy contigo. Así que el Señor tu Dios está contigo y que Él va a obrar. Ciertamente este rey Acaz murió, ¿sí? Muchos reyes murieron sin ver la señal, porque la señal llegó 700 años después. Porque esta señal apuntaba a algo más grande, que incluía el favor de Dios para con Israel y para con todo el mundo.
Y dice, la Virgen va a dar a luz. Va a dar a luz y dice un hijo. No más, solo uno. ¿Sí? Y no dice una hija, una mujer, no, un hombre, un varón. Y llamará su nombre Emmanuel, o será llamado Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros, o Dios está conmigo. ¿Sí? Y esto, pues obviamente lo vemos en el cumplimiento en Mateo 1:20. Mateo 1:20 al 23. Ajá. Dios, en su gracia, en su misericordia, decidió elegir a una mujer. No porque esa mujer fuera perfecta, sin embargo, la Biblia dice que era una mujer justa, una mujer piadosa. Pero eso no era... Dios simplemente la escogió, ¿sí? Porque Él quiso. No que María tuviera un favor, wow, divino. Dios la quiso escoger, porque era tan pecadora como nosotros. Hay algo que se le llama la Inmaculada Concepción de la Virgen, que también se le dice que ella nació sin pecado. Pero sabemos que la Virgen habla de Cristo como su Salvador. ¿Y quién necesita un Salvador sino alguien que ha pecado? Porque si no, ella misma daría salvación si fuera sin pecado. Pero dice que el ángel del Señor se acercó a José y le dice, pensando él en esto, es decir, José pensando en lo que le dijo María acerca del ángel, un ángel del Señor apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, recuerden lo que hemos dicho, que Cristo no vino a ser creado, vino a ser engendrado, porque Él ya existía desde antes, Él siempre ha existido. Lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y dice Mateo, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Repito, hasta ahí dices uno, bueno, está bien, ¿no? Chido que Jesús haya venido de una virgen. Chido que el profeta lo haya dicho desde antes y que Jesús lo haya cumplido. ¿Y a mí qué? Sí, o sea, qué bueno, sí, está bien, pues está bien, ¿no? Te creo. Pero es que esto, usted se ha preguntado, si es que, ¿por qué Jesús tuvo que nacer una virgen? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué creemos lo que creemos? O sea, ¿por qué creo? De verdad, es que a veces, por eso muchas veces se nos dice como cristianos como que apagamos el switch, ¿no? Como que nada más confía, cree y ya, tan tan. Pero se ha puesto a preguntar, ¿por qué creo lo que creo? ¿Por qué creo que Jesús es Dios? ¿Por qué creo que el Espíritu Santo es Dios? ¿Por qué creo que el Padre es Dios? ¿Por qué creo en la Trinidad? ¿Por qué creo en la palabra de Dios? ¿Por qué creo que Jesús vino de una virgen? ¿Por qué creo que Jesús resucitó? ¿Por qué? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué tuvo que nacer de una virgen? Porque eso dice, era necesario para que se cumpliese. Porque Dios lo había establecido así. Pero ¿por qué a Dios dijo, ya sé, algo que jamás nadie ha hecho y se me acaba de ocurrir una idea bien chidota? Que Jesús venga de una virgen. Ni meses. Nomás porque, para darles misterio y que digan, ay, wow, ¿no? O ¿por qué Dios quiso hacer esto? Porque Dios hace todo con un propósito. Primera de Corintios 15:21. Y alguien que vaya buscando Romanos 5:12. Primera de Corintios 15:21 y alguien que vaya buscando Romanos 5:12. Primera de Corintios 15:21 dice, por cuanto, es decir, de la forma que la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Ok? Hasta ahí. Ahora, alguien que busque Romanos 5:12, que lo tenga. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ajá.
Dice, por un hombre entró el pecado. Y dice, pero también, por ese hombre entró la muerte a todos. ¿Quién fue este hombre? Adán. Eso sí lo sabemos, ¿verdad? Ahora, vea que dice, se ha puesto a pensar en esto. ¿Quién comió primero? Eva, la mujer. Pero ¿por qué dice que por un hombre entró el pecado? Aquí hombre en la traducción no se refiere a hombre como generalidad, se refiere al sexo masculino. Porque aquí nos dice y sabemos que en Adán él fue la representación de todo el mundo, ¿sí? Que a él le fue dado la autoridad, a él fue puesto por cabeza, a él se le fue dado el mandamiento, no comerás, ¿sí? De todo árbol podrás comer, pero de este no. Fue, ustedes recordaremos en el Edén, que hasta que Adán comió, fue entonces que Dios dice, a ver, ¿qué pasó aquí? No se nos dice que cuando comió Eva vino el juicio, sino hasta que Adán comió. Y en Adán, entonces, la naturaleza pecaminosa, no lo que conocemos como el pecado original, sino la naturaleza a pecar, fue lo que nos heredó, ¿sí? Por eso, ojo en eso, nos habla y nos dice acerca de que la simiente del hombre, es decir, la representación del hombre viene por el hombre. El pecado, la naturaleza pecaminosa viene por el hombre, ¿sí? Por eso fue necesario que Jesús entrara en la humanidad, no por el hombre, sino por la mujer. No que la mujer no tuviera esta naturaleza pecaminosa, sino que bíblicamente quien hereda la naturaleza pecaminosa, pues somos nosotros, los hombres, ¿sí? Pero la mujer también es responsable de su pecado. ¿Ok? Jesús, por eso, no nació con una tendencia caída, ¿sí? Nació con naturaleza humana, pero no con una naturaleza caída. Por eso Él pudo vivir sin pecado, porque Él no tuvo tendencia a pecar. Hebreos 7:26 nos dice que Él fue tentado en todo, pero no pecó, ¿sí? Porque la naturaleza pecaminosa, repito, es pasada pues por nosotros los hombres. Porque en nuestra representación, el hombre, nosotros fuimos los que pecamos, ¿sí? El hombre fue el que pecó. Entonces, pongámoslo así, algunos lo han llamado el gen del pecado, el ADN del pecado, se transmite por el hombre, ¿sí? Y pues nos amolamos, ¿no? Sin embargo, el nacimiento de Cristo de forma virginal, pues rompió con eso. O sea, este gen, esta transición, esta naturaleza no le es heredada a Él. Por eso el eterno Dios, que ya estaba desde antes, vino a través de la mujer, ¿sí? No a través del hombre. Porque Él ya estaba, simplemente vino a través de la mujer, no para, repito, ser creado, sino para ser encarnado. Por tanto, entonces, cuando encontramos, ya después, ahorita lo vamos a desarrollar más, porque ya se me perdió donde lo tenía, un representante, que es Adán. Por eso fue necesario que llegara otra persona, pero que no fuera representado por Adán, sino por otra persona, pero no por Adán. Y la única manera era que no naciera por el gen de Adán, ¿sí me entienden? Por la simiente del hombre, sino por la simiente de la mujer. Por eso Jesús vino y Él dice, ahora yo puedo ser representante de una nueva humanidad, porque Adán no me representa a mí, yo soy un nuevo representante. Entonces entramos en 2 Corintios 5:17. ¿Sabe qué dice? Yo creo que sí, pero se lo olvidó. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva
Dice reformada, chuleada, pintada, tuneada, nueva. Por eso es necesario entender que Cristo tuvo que venir de una virgen, porque Él funciona como un nuevo representante. Y entonces, los que éramos representados por Adán, necesitamos no simplemente lavarnos, no simplemente perfumarnos, no simplemente cambiar unas cositas. Necesitamos un nuevo representante. Y para adquirir esta nueva representación, ¿qué necesitamos? Morir y nacer de nuevo. ¿Sí? Por eso Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3, es necesario, o sea, no es si quieres, es necesario nacer de nuevo. Jesús se lo decía a un maestro. Y él decía, ¿cómo voy a volver a entrar al vientre de mi madre y voy a volver a salir siendo ya viejo? Jesús dijo, no, es que no entiendes, porque esto viene del Espíritu. El nuevo nacimiento viene del Espíritu, viene de lo alto, nacer de arriba, nacer con un nuevo representante. Porque ya entonces, cuando nazco de nuevo, mi representante deja de ser Adán y ahora lo es Cristo. ¿Sí? Entonces yo puedo entender y ver que en Cristo, pues ahora sí que lo único que me vas a separar de Él es nada. Romanos, acuérdense que dice, ¿qué nos separará del amor de Dios? Porque ya nací de nuevo y ya estoy en Cristo. Por eso es imposible, ¿cómo decirlo? Volver a morir y ahora nacer con la naturaleza de Adán. ¿Sí me entendió en eso? O sea, no es como que ahora tengo naturaleza de Adán, ahora tengo naturaleza de Jesús. Ahora soy representado por Adán, ahora representado por Jesús. Ahora por Adán, ahora... Porque muchos creen eso. Que peco o algo y ya se me quita el nuevo nacimiento en Cristo. Es un nuevo nacimiento, es algo totalmente nuevo. También hay quienes creen que venir a Cristo es solamente, ok, dejo de hacer ciertas cosas. Dejo de hacer ciertas cosas y empiezo a hacer otras cosas. Como querer reformarnos. Y hay un pastor que dice, la iglesia a veces está lleno de mundanos, no reformados, se me fue la palabra, pero que se portan bien. Dice, porque van a la iglesia creyendo que son reglas. A ver, aquí no se fuma, aquí no se toma cerveza, aquí no se dicen malas palabras, aquí no se hace esto, aquí no se hace lo otro, aquí te portas bien, aquí haces caso, aquí obedeces, aquí honras a tus padres, aquí haces esto. Y a veces se llena la iglesia de pura gente que nada más se porta bien, pero siguen siendo representados por Adán. Cuando lo que necesitamos es un montón de gente mala que reconozca a Cristo como su Señor para adquirir una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento y que vea, pues no hay nada en mí que el Señor necesite, no hay nada que le pueda ofrecer al Señor, por eso me tiene que romper y hacer de nuevo. No es que me tenga que reformar. ¿Han escuchado de esas personas que dicen, nada más le hace falta ser cristiano? Como, casi le hace el favor a Dios, ¿no? Es que le hace falta todo, o sea, romper todo el molde y volverlo a hacer. Porque si no, sigue representado por la naturaleza caída que está en Adán y no en Jesús. Ya desde Génesis 3:15, cuando vino el juicio de Dios a Adán, Génesis 3:15, el Señor le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Se lo está diciendo a la serpiente. Y entre tu simiente, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, no del hombre, de la mujer. Esta te herirá en la cabeza, es decir, te va a aplastar, te va a derrotar. Y tú le herirás solamente en el talón. Es decir, va a sufrir, sí, pero hasta ahí. Sin embargo, esta te va a aplastar por completo. Pero le dice Dios a la mujer, es decir, la simiente de la mujer, no la del hombre, porque quien heredó la naturaleza caída fue el hombre. De tal forma, Hebreos 4:15, tenemos a Jesús, un hombre totalmente Dios, ¿sí? No un hombre superior, no un hombre simplemente moralmente correcto, no, Dios en la tierra, encarnado en hombre.
que dice: no tenemos un sumo sacerdote que no conozca ni se compadece de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. En todo lo que te imaginas. No, es que Jesús no me comprende. Sí, no se entiende. Porque también, o sea, el pecado es el mismo, simplemente cambia de presentación. Pero si tú te imaginas, no, es que antes, por ejemplo, no tenían acceso a la pornografía, ¿no? O sea, que uno dice: Jesús no va a entender esto. Pero antes habían prostíbulos gratis y era casi una religión hacerlo. Era como que me voy a echar una canita al aire y regreso al rato. Y todo normal, todo tranquilo. No era mal visto. En las plazas públicas lo hacían. En los centros de adoración a los dioses lo hacían. ¿Qué era más fácil? O sea, y no era mal visto, o sea, era parte de eso. Pues, ¿qué tiene de malo? Así adoro a mi Dios. ¿Sí? Entonces, o sea, el pecado ha sido el mismo, simplemente ha cambiado de presentación. Por eso Jesús fue tentado en todo. En lo que dices, no, en esto no, también. ¿Sí? 0 dice sin pecado. Por eso dice en todo según nuestra semejanza, porque también era hombre, pero con una naturaleza totalmente divina. El negar la virginidad de María al Jesús nacer implicaría que Jesús de cierta forma heredó el gen de Adán, heredó la naturaleza caída. También negar que Jesús no fue hijo de María negaría su humanidad. Como el gnosticismo en su tiempo, Juan en una de sus cartas lo dice: todo aquel que niegue que Jesús vino en carne, o sea, es un maldito. No te juntes con ellos, no te acerques a ellos. Porque Juan dice: yo lo vi. O sea, sí, los demás discípulos dijeron: yo lo palpé, lo toqué, lo abracé, lo olí, comí con él. ¿Cómo me van a decir a mí que esto que vi era un espíritu? Por eso Juan dice: todo el que niegue que Jesús vino en carne, pues entonces dices maldito. 1 Timoteo 3:16. Pablo le dice a Timoteo: indiscutiblemente, o sea, en esto no es de tu opinión, mi opinión, yo creo, tú crees. Pablo dice, esto es así. En esto no hay debate. En esto no puedes dar lugar a opiniones. Dice: grande es el misterio de la piedad. Aquí la traducción más textual es: grande es el misterio del piadoso, porque piedad no lo nombra como una persona. Y es como si dijera: grande es el misterio del piadoso. Dios fue manifestado en carne. Vea, no es un diosito, no es un Dios rebajado, ni un hombre hecho superior. Es Dios simplemente manifestado. No creado en carne, sino manifestado en carne. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, y dice: creído en el mundo. Creído en el mundo, porque en Él. ¿Recuerdan lo que vimos al principio de Isaías? Que dice: todo el que cree en Dios, solo en Él hay salvación. Pero dice que Dios se manifestó en carne y Él fue creído en el mundo. Y termina diciendo: recibido arriba en gloria. ¿Cómo fue recibido arriba si no tuvo que haber bajado? El nacimiento virginal tiene que forzosamente mostrarnos la preexistencia de Jesús. Porque si Cristo hubiera venido de un nacimiento normal o natural, tendría que ser forzosamente creado. Ahí ya no es engendrado, sino creado. Sin embargo, al venir Él, simplemente concibe en la mujer y entonces es engendrado. Y entonces nos prueba que Él ya existía desde antes y nos muestra la eternidad
del Hijo. Ve cómo esa simple y sencilla cosa nos está mostrando que Él siempre ha estado, que no fue creado, que siempre ha estado en una relación con el Padre, porque Él ya es Hijo desde antes de la creación. Dios es amor, y el amor se manifiesta en lo que doy, en una relación. ¿Con quién tuvo amor Dios siempre? Si Él siempre es amor y nunca cambia. No, nosotros en algún momento tuvimos que haber sido creados, pero Dios siempre ha amado. Desde antes de la creación, Dios siempre ha amado. Si Él es eterno, entonces ¿a quién amó? A su Hijo, en la Trinidad. Por eso Dios no necesita darnos amor como si Él necesitara amar algo, porque Él ya ama desde antes de la creación. Él ya ama desde antes a su Hijo. Siempre, eternamente ha amado al Hijo. Por eso nuestro Salvador, Cristo, no es un hombre superior, es el Hijo de Dios, el amado del cielo. Es Dios hombre, el único que puede lograr salvación. Repito, el nacimiento virginal también nos muestra que es Dios obrando. No fue de nuestra idea, no fue de nuestra propia voluntad buscar a Dios, sino que fue Dios quien dijo: yo voy a intervenir, porque si no, estos no se salvan. Gálatas 4:4, por favor búsquenlo. La salvación, el plan eterno, la redención, la santificación, todo eso se origina y fue iniciativa de Dios. Él tuvo la prerrogativa de decir: se hará así, lo voy a hacer así y así será. Y Él fue quien dijo en ese momento: así se hará, de esta forma se hará. No fue iniciativa de un hombre que ha nacido y dijo: ¿saben qué? Yo me voy a portar bien, yo voy a estar sin pecado para salvar a todo el mundo. No fue iniciativa del hombre, fue iniciativa de Dios. ¿Qué dice Gálatas 4:4? Hasta ahí. Si cuando vino el cumplimiento, ¿qué tiempo? El tiempo que Dios quiso. Porque no nos dice: en tal fecha va a venir el Hijo. No. Cuando Dios dijo en tal momento, y solo Él sabe cuándo va a venir, dice que Dios envió a su Hijo. Porque fue iniciativa de Dios. El nacimiento de la Virgen nos muestra que la salvación no se originó en nosotros, que no fue que nosotros buscáramos a Dios, que no fue idea de nosotros, sino que fue idea y un plan totalmente divino. Dios quiso irrumpir en el mundo porque dijo: si no lo hago, no se van a salvar. Al mismo tiempo nos está mostrando su gracia y su amor, su bondad, su misericordia, porque no lo queríamos. Nosotros no queríamos a Dios. Nosotros no buscábamos a Dios. Y dice: lo envió nacido de mujer. En un tiempo donde en la cultura la genealogía se daba por hombre, hijo de José, hijo de fulano, de fulano, de fulano, Pablo dice: no, este es diferente. Él vino nacido solamente de la mujer. Eso nos lleva a preguntarnos: ¿creo de verdad que Jesús vino de una virgen? ¿Que el nacimiento de Jesús fue sobrenatural? Porque en términos científicos no lo vamos a poder explicar. Porque el proceso científico se basa en el método científico. ¿Sí? El método científico, que quiere decir es que si algo pasa y lo puedo crear, tiene que volver a pasar. Vuelve a pasar, experimento y vuelve a pasar. Si pasa, entonces está bien. Si no pasa, pues no. ¿Cómo voy a comprobar otra vez que Jesús viene de una virgen? Si eso solo pasó una vez y ya, para siempre. Muestra que fue necesario ese tipo de nacimiento para un Salvador perfecto y sin pecado. Porque se entiende desde una perspectiva de Dios. De esto que Dios quiso revelar a lo necio y vil y menospreciado.
Si negamos, si decimos, bueno, pues, está bien, no vino de una virgen, estamos negando en esencia nuestra salvación. Dirás, ¿a poco tanto? Si no estoy negando a Jesús, simplemente el cómo vino al mundo. ¿Por qué? Porque el nacimiento virginal de Cristo no es una doctrina aislada que de pronto surge por ahí, sino tiene que ver a la persona y a la obra de Cristo. A la persona de Cristo, ¿por qué? Porque Él fue sin pecado, sin naturaleza caída, sin tendencia a pecar. En su obra, lo que ya expliqué antes, un nuevo representante. Si Cristo no hubiera nacido de la Virgen, entonces Cristo estaría representado bajo Adán. Y entonces no es necesario nacer de nuevo, porque yo ya nací con la representación de Adán. Si nosotros pues damos por hecho o pues así como decimos, no, es que no pasa nada, es lo mismo, sale lo mismo que dijéramos, pues Cristo no resucitó. ¿Qué diferencia hay de decir nació una virgen a resucitó? Porque cuando resucitó dio prueba de que era el Hijo de Dios, de que fue aceptado por Dios como sacrificio. Pero cuando nació virgen, de la Virgen, perdón, nos muestra que Él fue aceptado como un nuevo representante de la humanidad. 1 Corintios 15:14 nos dice, si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. ¿Sí? Así de fundamental es la resurrección de Cristo, así de fundamental es el nacimiento virginal de Cristo. Porque uno no va acompañado de lo otro, sin lo otro, perdón. ¿Sí? El nacimiento sobrenatural, su vida sobrenatural, su muerte en la cruz, su crucifixión, su ascensión, todo esto es parte de la misma obra de Cristo. Si negamos o quitamos un punto de eso, se quita toda la obra. Si Cristo no haya nacido de forma virginal, no hay nuevo representante. Si Cristo no haya vivido una vida perfecta y santa, no habría quien pagara por los pecados de todo el mundo. Si Cristo no hubiera muerto, no habría quien se entregara por nosotros. Si Cristo no hubiera resucitado, no hubiera sido aprobado por Dios, porque la resurrección es la prueba de que Él venció la muerte. Si Cristo no hubiera ascendido, no hubiera enviado al Espíritu Santo y Él estuviera intercediendo por nosotros. O sea, toda la obra de Cristo no es nomás porque, ¿qué se me ocurre ahora? ¿No? Dice Dios. Ahora qué buena idea voy a tener. No, es parte de un propósito para nuestra salvación. Entonces, ya vimos, repito, esto lo condensé mucho, pero ya vimos la importancia de esto. ¿Se había puesto usted a pensar lo importante que era el entender y el conocer el nacimiento virginal de Cristo? ¿Cómo es uno de nuestros fundamentos? Porque si yo niego eso, niego toda la obra. Eso nos muestra y nos lleva pues todavía más profundo a conocer el amor de Dios para con nosotros. ¿A quién se le hubiera ocurrido todo este plan? ¿A qué mente se le hubiera ocurrido todo eso de forma perfecta y precisa? ¿Quién no hubiera ideado un plan tan bien desarrollado simplemente por amor a mí? Por amor a ti. A nosotros imperfectos, que venimos con cara de no quiero venir al culto, que venimos con cara de que pues ya qué, ¿no? Pues ya dije que sí, pues ya quise ser cristiano, pues ya ni modo. Y toda la obra que Dios hizo y todo lo que el Señor hizo de forma sobrenatural, todo lo que Él pensó, todo lo que Él desarrolló, toda la intervención que Él hizo para que tú y yo vengamos con cara de fuchi al culto, ¿no? Para que en las alabanzas nada más esté así. Para que esté jugando, distraído, ¿sí me entienden? Por eso les dije la importancia de conocer a Cristo. La importancia de conocer, porque si yo lo conozco, lo voy a tratar como Él merece, o como yo puedo expresarle lo que Él merece.
el nacimiento de Cristo es tan importante como la salvación, como lo que Él hizo, como su persona, como todo lo que Él había hecho. Y Cristo, perdón, y Dios, Jehová, ya lo había expresado desde antes. 700 años atrás Él ya había dicho cómo. Ahora nosotros entendemos no solamente el cómo, sino el por qué. Porque Isaías en su momento, ¿recuerda que le dije cómo terminó Isaías? Cortado a la mitad, ¿sí? Y él lo hizo sin entender esto que tú y yo entendemos ahora. Él lo hizo sin conocer. Dice la escritura en Hebreos 11, cuando habla de los héroes de la fe, dice, todos esos héroes de la fe lo vieron de lejos. Muchos ni lo entendieron, ni supieron de qué hablaba. Isaías posiblemente pensó en alguna señal terrenal. No sé si Isaías le habrá dado Dios conocimiento para decir, habló del Mesías. Pero él no lo conoció, él no lo experimentó, él no lo entendió como tú y yo ahora tenemos luz acerca de esto. Toda esta columna, cimiento, para Isaías fue una profecía, pero para ti y para mí es una verdad. Es un hecho que se sustenta en nuestro corazón. Es algo que tenemos que defender, proclamar, hablar, entender, conocer, porque se trata de lo que yo creo. De verdad, muchas veces vivimos en ignorancia solamente porque queremos, no porque no esté la información a nuestro alcance. Ya se nos ha dado todo lo necesario que Dios ha querido darnos para nuestro conocimiento, pero está ahí, simplemente no queremos acercarnos a agarrarlo. Está ahí, presto para nosotros, porque vivimos una fe ligera, una fe que se basa en lo que me enseñaron, lo que me dijeron, lo que dicen en la iglesia, lo que predicarán, lo que me dice el pastor. Pero cuando esa fe se vuelve viva en mí y digo, a ver, yo quiero conocerlo, yo quiero experimentarlo, yo quiero aprender, yo quiero entender eso. Por eso, de verdad, pregúntense, ¿en qué estoy creyendo? ¿Qué es lo que creo? Pablo nos motiva a cada uno de nosotros a decir, examínense a ustedes si están en la fe. En nuestras palabras nos dice, examinen lo que creen. O sea, verifiquen su fe en dónde está. Porque a veces nuestra fe está en la fe. O sea, yo tengo puesta mi salvación en que creí. Y ahí se queda mi fe. Tengo fe en la fe. Pero nuestra fe debe estar puesta en Cristo. Nuestra confianza debe estar puesta en Cristo. Y Cristo es alguien real, no alguien imaginario, no un espíritu por ahí que vino y nada más pasó. Es alguien vivo, que reina, que está en el cielo intercediendo por nosotros, que ha dejado a su espíritu para dar testimonio de él a nosotros. Y hoy tú y yo podemos entender lo que en su momento el profeta Isaías no entendió. Y aún así él murió por esa fe. Él murió creyendo en eso que tú y yo ahora podemos ver, podemos tener. Y se nos hace tan fácil vivir de forma como el mundo quiere. Porque es fácil decir, sí, yo moriría por Cristo, yo sí moriría, yo daría mi vida. Pero esa no es la pregunta. La pregunta no es si morirías por Él. La pregunta es, ¿estás viviendo por Él? Pues es muy fácil decir, no, si viniera aquí la gente y me apuntara con un arma, pues sí, me iría, ¿no? Pero lo realmente difícil es día tras día vivir como Él. Día tras día, tras día, tras día, dedicar mi vida a Él. Y desde ahí nace el punto de entender también que Cristo vino mediante una virgen. ¿Amén? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y por lo que enseñas a nuestras vidas, Señor. Te pedimos perdón, Dios, porque sin duda alguna, en muchos aspectos de tu obra, de tu persona, pues hemos dejado muchos huecos a causa de nuestra ignorancia, pero muchas veces a causa de nuestra apatía, porque no procuramos conocerte. Perdona, Dios, en nosotros esta falta de amor por buscar conocer quién eres tú, por buscar conocer lo que has hecho, Dios. Gracias porque has enviado a tu Hijo de forma sobrenatural, naciendo de una virgen,
y has mostrado aún en esos pequeños detalles tu amor hacia nosotros. Gracias porque nos has amado con amor eterno y en algún momento de la eternidad tú decidiste crearnos, amarnos y aún así entregar tu vida por nosotros. Gracias porque tú eres bueno con nosotros y porque a pesar de cómo somos, decidiste amarnos por gracia tuya. Te ruego que en cada corazón endurecido, que en cada corazón que no ha decidido aceptar tu salvación, Dios, tú vengas e ilumines su vida. Tú vengas e ilumines su corazón para que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro corazón y nos lleve, Señor, a entender que en ti está la esperanza de todo, que en ti entendemos, que en ti encontramos las riquezas de la gloria del conocimiento de tu Hijo, porque tú lo vales todo, Dios. Ayúdanos a amarte, a esforzarnos en mostrarte el amor hacia ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Una vez más digamos, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en este lugar, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Un aplauso para nuestro Dios.